Hola, ¿sientes que el aire te falta y que tu corazón avanza con una pesadez que te agota? Cuando los médicos dicen que los medicamentos ya no bastan para mantener tu ritmo de vida, el miedo aparece. Ese temor es natural, pero existe una ruta distinta consistente en integrar un aliado tecnológico a tu organismo, el dispositivo de asistencia ventricular o DA, una bomba pequeña que asume el trabajo físico que tu corazón ya no puede realizar solo. Lo más notable de este sistema es su respuesta inmediata. Si te levantas para buscar un vaso de agua o caminas por el parque, el dispositivo detecta el cambio y ajusta el flujo sanguíneo. Aumenta la potencia para que tus músculos y órganos reciban el oxígeno que necesitan. No te obliga a adaptarte a él. Él se adapta a ti. El sistema tiene tres partes. La primera es la bomba. Pesa entre medio kilo y 1 kilogramo y el cirujano la coloca dentro del cuerpo, habitualmente en el abdomen superior o el pecho. Recibe la sangre del ventrículo izquierdo y la envía con fuerza hacia la aorta, la arteria principal que surte a todo el organismo. La segunda parte es el controlador electrónico, una computadora externa que supervisa el funcionamiento de la bomba y registra sus datos. La tercera son las baterías. Las llevarás fuera del cuerpo en un cinturón o en un estuche de hombro. Un cable delgado, la línea de transmisión, las conecta con la bomba a través de una pequeña abertura en la piel. Al principio notarás el equipo. Pronto lo integrarás a tu ropa como cualquier accesorio. La cirugía dura entre 4 y 6 horas. Recibirás anestesia general y no sentirás nada. El cirujano abre el tórax por la mitad, separa el esternón y crea un espacio para alojar la bomba. Conecta un tubo desde el ventrículo hasta la bomba y otro desde la bomba hasta la aorta. Luego pasa el cable a través de la piel y lo une al controlador externo. En ese momento el sistema comienza a trabajar y tu corazón puede descansar. El hospital es una parada técnica, no el destino. Tras la cirugía despertarás en la unidad de cuidados intensivos. Pasarás allí unos días antes de que te pasen a una habitación convencional. En total, permanecerás ingresado una semana, quizás algo más. Durante ese tiempo, aprenderás a manejar el equipo con autonomía, cambiar las baterías sin interrumpir la bomba, cuidar el sitio donde el cable atraviesa la piel, hacer los vendajes, revisar el controlador cada mañana. Lo incorporarás a tu rutina con la misma naturalidad que el desayuno. Cuando camines por los pasillos con el controlador al hombro, habrá comenzado la recuperación real. Existen dispositivos percutáneos que se implantan con técnicas menos invasivas, pero esos modelos requieren que el paciente permanezca en cama. Este es el que te permite salir por la puerta y volver a casa. Hay riesgos que conviene nombrar sin rodeos. Pueden formarse coágulos en las piernas o dentro del dispositivo. Si uno viaja a los pulmones o al cerebro, puede causar un accidente cerebrovascular. También hay que vigilar infecciones en el sitio del cable, hemorragias, problemas respiratorios y reacciones a la anestesia. En casos extremos, el procedimiento puede ser mortal. Estos riesgos se gestionan con seguimiento constante. Tomarás anticoagulantes para evitar obstrucciones en la bomba. Tu equipo médico programará revisiones regulares y ajustará el tratamiento según lo que encuentre. Esa vigilancia es lo que te permite retomar la vida con confianza. En casa, la calidad de vida que habías perdido empieza a volver. Puedes recuperar tus actividades normales, conducir, asistir a reuniones familiares, retomar tus pasatiempos. El cambio exige cuidados y te impide sumergirte en una piscina o una bañera, pero el resto de las actividades recuperan su lugar. La mayoría de las personas con un DAF reporta una mejoría notable en su estado físico. El objetivo varía según cada caso. Para algunos, el dispositivo es un puente mientras esperan un trasplante. Para otros, una solución permanente que permite vivir muchos años con una insuficiencia que antes parecía insuperable. En algunos casos, el corazón descansa tanto que recupera parte de su fuerza natural. También es importante hablar con honestidad con tu familia y tu médico sobre tus deseos. Eso incluye la planificación de cuidados avanzados. Algunas personas deciden, en etapas muy avanzadas de la vida o ante otra enfermedad, que ha llegado el momento de apagar el dispositivo. Hablarlo durante las consultas de seguimiento
Garantiza que todos comprendan tus deseos y elimina la incertidumbre. Al final, el DAC cumple un propósito concreto. Permite que un corazón agotado descanse mientras la tecnología hace el esfuerzo por él. Metal, circuitos y baterías que te devuelven la capacidad de sentir el viento en la cara durante un paseo o de conversar sin que te falte el aire. Tu corazón ya no carga solo, tiene un aliado mecánico que le permite seguir latiendo para que tú puedas seguir viviendo. ¿No es fantástica la época que nos ha tocado vivir? Nada más por hoy. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.